especulaciones es ¿por qué pasaron tantas semanas sin que pasaran cosas y de repente en 48 horas suceden tantas, ¿no? En América. Claro, yo creo que, Ricardo, buenas noches, que seguramente hay una conexión entre lo que pasó ayer y lo que pasó el día de hoy. Yo también, como Ricardo, hubiera pensado que Dávila o Zúñiga eran los prescindibles, no tanto Aguirre, que es un jugador muy corpulento, que no han dado tan cercano al gol, estoy de acuerdo, pero sí, jugador de selección nacional uruguaya, un jugador que a mí me parece que con Tigres puede funcionar, aunque tiene Tigres a Correa, tiene a Nico Ibáñez y tiene a Gignac como centros delanteros, yo no sé cómo le van a hacer ahí, aunque Tigres suele tener a dos jugadores por posición, tiene un plantel muy largo, pero pues sí puede ser que haya correlación entre lo que pasó ayer y lo que ocurre el día de hoy. Lo que me extraña es la elección del jugador al que dan de baja, que es Aguirre, que yo lo hubiera dejado en el conjunto del América. Ahora nos lo explica León. ¿Son dos buenas decisiones? ¿Son dos decisiones precipitadas? ¿Son dos qué en América, Paco? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que son decisiones que se reunieron y las tomaron en conjunto. No veo ninguna precipitación, no veo una ocurrencia así o algo espontáneo, no. Creo que hay una razón de por qué en ambos casos. Lo de Aguirre, no se nos olvide que cuando llegó, ha jugado en 3 equipos en México, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Necaxa, cuando estuvo en Monterrey y cuando estuvo en América, en un inicio le fue muy bien. Entonces hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que cuando llegan se activan, funcionan y después se van diluyendo. Quizás sea el caso de Aguirre y puede ser una buena contratación ahora en Tigres. A mí también me sorprendió, esa es la verdad de las cosas. Y lo de Diego Ramírez, bueno, es parte de... En la estructura, ¿no? Está Santiago Baños por arriba de él y seguramente hay más gente arriba de ambos. Es el de era el eslabón más débil. Ayer hablábamos. Menos peso. Eso es muy significativo, porque al final es un cambio de que, miren, aquí están pagando las consecuencias quien no hizo bien su trabajo, pero la estructura está intocable. Sí, parecía, ayer hablábamos de una especie casi de chivo expiatorio, ¿no? Ahora, la figura Tocayo, de Diego Ramírez. Perdón, yo creo que tiene que ver un poco también la lana, porque si va a venir este jugador que sabemos lo que va a costar, quizá Aguirre es el más caro de los tres, y por eso había que hacer un poquito de compensación. A ver que nos los cuente León Lecanda, aquí ya está con nosotros esta noche en Fútbol Picante, como lo viene estando en las últimas, porque las cosas se han estado moviendo mucho en América y nadie como León para contarlas ahí de primera mano. Lion, lo primero es eso, ¿qué relación hay entre la decisión que se toma ayer de prescindir de Diego Ramírez y el anuncio que se hace hoy de que sea el Búfalo Aguirre y no Zúñiga o Dávila, como hasta el día de ayer se estaba intentando que fueran los dos no formados en México que a lo mejor abandonaran al club? ¿Cómo andas? Qué bonita corbata, por cierto, de León. Y paréntesis, fuerte abrazo Ricky a todos en Fútbol Picante. No les extrañe si todavía hay otra salida, vamos a hablar de eso enseguida. A ver, no tiene ninguna relación. América ya tenía encaminado todo el tema con Rafael Veiga. Ayer dijimos está muy avanzado, pero necesita liberar la plaza de no formado en México. Les vamos a presentar una gráfica de cuánto pagó América por cada uno de estos 3 jugadores que están mencionando y casualmente el más barato para el club fue Rodrigo el Búfalo Aguirre, $3.2 millones, la transferencia con Rayados de Monterrey, le quedaba 1 año y medio de contrato. Para Víctor Dávila, la transacción con el Chesca de Moscú, en algo semejante a lo que está cerrando en la negociación con Palmeiras por Rafael Veiga, fue una opción de compra obligatoria basada en minutos jugados y por eso es que el chileno es propiedad del América, que desembolsó cerca de $7.5 millones por el andino. Y en el caso de José La Pantera Zúñiga, después de su título de goleo en Tijuana, llega por $5 millones al nido y todavía le restan 2 años y medio de contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su momento, Igor Lichnowsky ya no entraba en planes de Tigres. ¿Qué hizo América por la extraordinaria relación entre Santiago Baños y Mauricio Culebro? Le dijo, mándamelo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Tigres? Ya no cuenta con Nico Ibáñez, necesita un delantero, dice Rodrigo el Búfalo Aguirre, y ahí se cruzaron llamadas y en unas cuantas horas prácticamente cerraron la transferencia del Búfalo Aguirre para abrir el cupo necesario para Veiga. Pero ¿por qué lo de Aguirre no se empezó a caminar desde ayer, desde la semana pasada? Ayer todavía hablábamos y se veía todo, se enfocaba todo, Lion, en Zúñiga o en Dávila. Aguirre no parecía entrar en ninguna posibilidad de negociación con nadie. Sí.
Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, entraba en planes perfectamente bien el Búfalo Aguirre. América desde diciembre trabajó en la posible salida de Víctor Dávila. Siempre les comenté aquí que en la planeación deportiva los que no entraban en planes para este torneo eran número 1 Igor Lichnowsky, número 2 su compatriota Víctor Dávila. Sin embargo, en el caso de Dávila no se pudo cerrar ninguna negociación, sino hasta probablemente mañana, porque se reactivó en las últimas horas el tema con Colo-Colo en un esfuerzo adicional que ha intentado hacer el técnico Fernando El Tano Ortiz, llamándole directamente a Dávila. Dávila sabe que no entra en planes, que puede tener en su país natal con Colo-Colo una nueva etapa, y que indudablemente si América cubre un porcentaje superior al 60% de su salario mensual, pues bueno, justamente lo puede enviar a préstamo. Entonces, por ahí podría venir ese otro movimiento. Por eso es que no había sonado Aguirre, Ricky, porque en realidad el Búfalo entraba en planes. Me llamó la atención no verlo en Pachuca. Cuando le pregunté a André Jardine post partido con los Tuzos, dijo, es una molestia muscular leve, si hubiera sido un partido de liguilla aquí hubiera estado, hubiera jugado, pero lo preferimos guardar. Y con las numerosas lesiones uno entiende que, bueno, pues era un tema físico. Sin embargo, hoy a la distancia podemos entender que en algún momento América se dio cuenta que no estaba caminando la salida de Víctor Dávila, que tampoco estaba pasando nada con José La Pantera Zúñiga, y que había que liberar la plaza sí o sí. Yo les dije, América no va a ser el ridículo de Cruz Azul de Miguel Borja, y eso es lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? León, te saludo con gusto, buenas noches. Entiendo perfectamente, y es normal, ¿no?, que haya sido el más barato Aguirre por el momento en el que lo trajeron. A La Pantera lo traen campeón de goleo, a Dávila lo traen bajo otras circunstancias, pero luego viene el proceso de un jugador que ya es seleccionado uruguayo y hoy debe ser por mucho el más cotizado de esos tres, y creo que a lo mejor tiene que ver un poquito también el que te den más dinero por Aguirre para tratar de compensar un poco lo que va a costar Veiga. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque la operación con Tigres es una venta definitiva, hasta lo que nos hemos podido enterar por fuentes, también nuestro compañero Oscar Gallardo, después de que John Sutcliffe destapó la noticia esta tarde en Enfocados. No lo tenía nadie en el radar y de repente John da la nota y bueno, pues empezamos a movernos, confirmación en Tigres, confirmación del lado del jugador, y simplemente se negocian esos últimos flecos. Hace caja América, quizá no con una cifra muy alta en la venta del Búfalo Aguirre, pero sí en una operación mejor, indudablemente, que llegar al extremo de una rescisión de contrato como sucedió con Javairo Dilrosun, o indudablemente también como un préstamo, como ocurrirá si es que se arreglan el día de mañana por Víctor Dávila y Colo-Colo, porque ahí es una sesión en donde no hay ningún pago al América. Es más, al club le cuesta, ¿no?, el enviar a un jugador fuera para abrir esa plaza, para traer un 9, un centro delantero, si es que le alcanza el tiempo de aquí al próximo 9 de febrero, Richard. Pero la única de todas las operaciones que estaba sobre la mesa, que era una venta, era la del Búfalo Aguirre, y por ahí pasa mucho también el decir, bueno, si ya cerramos todo con Palmeiras y con Veiga, pues hay que abrir indudablemente en unos cuantos minutos la plaza para poder inscribirlo y que debute, ¿por qué no, Richard?, el próximo 7 y 2 minutos en 3 partidos con Palmeiras este año. No hizo goles, no tuvo asistencias, pero viene de una etapa de 109 anotaciones. Y Veiga le dijo a la directiva, ok, si ya cumplí mi ciclo está perfecto, pero no quiero tomar la oferta del Gremio, que era muy atractiva. Incluso era mejor en términos financieros para Palmeiras porque se iba a pagar la operación, y América, hay que darle el mérito también en la negociación, pudo reducir de 10 millones a 7,5 millones el precio que pagará a Palmeiras. Claro, hay que sumar los impuestos, la comisión de entre el 10 y el 15% al jugador y los agentes, y lo que pagará, ¿no?, América si ejerce la opción de compra el 15 de diciembre, que entonces sería 6 millones en esa fecha, 1,5 ahora, y ahí están los 7,5 para el equipo brasileño, Beto. Pero sí, o sea, el máximo goleador, 109 anotaciones, imagínate, ¿no?, siendo un media punta, llegar a esa cifra y que no haya nadie en Palmeiras que haya podido marcar más goles del año 2000 a la fecha en esa institución. Bien, León, me encanta esa cifra. Recordemos, en la historia de Palmeiras era un joven, 22, 23 años, ahora llega con 30 años, más veterano, con mayor rodaje, ¿no? Eso es un punto importante. No estoy diciendo ni quitándole el mérito, por supuesto, pero entonces la presión es, si decimos que Aguirre era parte del plan del América y es la ficha más cara para hacer el intercambio, ¿qué tanto va a recaer la presión en el entrenador, en Jardine? ¿Tú cómo lo ves en el interior?
Sí, hay una presión muy grande, evidentemente, y el mismo Jardín daba esas, digamos, pistas, ¿no? Cuando decía, en la jornada 4 se verá el verdadero América. Él, evidentemente, sabía por esta negociación que estaba en curso con Palmeiras que podía cerrarse justo en estos días, que América lo que estaba apurando era justamente la salida de uno de sus jugadores extranjeros, o repito, puede ser otro más, ¿no? Con Dávila, que es el que más avanzado podría estar, y entonces sí, nos daremos a la tarea, te lo digo, Desi, de buscar quién es el 9 por el que América tendría que ir en este mismo mercado de pases. Te digo algo, América no solamente está trayendo a Veiga y tendrá que ser una solución inmediata, un jugador que tomará la titularidad como lo hizo Dourado, porque eran dos puestos, el de contención y el de media punta, que le urgían al América. Pero también está recuperando a Alejandro Zendejas, a Henry Martín, a Eric Sánchez, para esta fecha 4 contra Necaxa, el sábado en casa. Entonces, todos estos jugadores le van a dar otra dimensión al América, ya no habrá pretextos, y la presión no solamente está sobre el entrenador, está sobre el grupo de jugadores, puede haber 7, 8 salidas en el verano, y también sobre la parte alta de la directiva. Yo les contaba en otros espacios, Desi, que no me extrañaría que hubiera cambios en todos los niveles en el verano. Sí, León, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, se tocaron jugadores, tema de Aguirre, directivos, tema de Diego Ramírez y la posibilidad de Paulo Víctor. Es decir, en todos los departamentos del equipo se tocan ahí a personajes importantes. ¿Esto va a fortalecer, desde tu perspectiva, va a fortalecer la gestión de Jardine o lo va a, digamos, poner en la mira y el que sigue es no digo que en este torneo, pero como que el que sigue después de estos cambios, estas modificaciones, pues ya es el director técnico, ¿no? Aparentemente. O esto lo hace más, o esto lo blinda. Sí, a ver, el brazo derecho de Santiago Baños era Diego Ramírez. Paco, fuerte abrazo, y claramente pierde a un hombre toda su confianza con la salida de Ramírez, que según el club pues seguirá ligado a proyectos deportivos. Claramente los ojos recaerán sobre Jardine, y te digo algo, ha perdido en los últimos años con este tema de Paulo Víctor Gómez, que tomará, hasta donde sabemos por fuentes, la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol para dirigir a la selección sub-21, que será sub-23 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es el gran proyecto para Paulo Víctor. Tiene el ok de Jardine para irse, y es una baja durísima esta, como también lo fue la de Gustavo Leal. Ustedes recuerdan cuando él pues deja, ¿no?, a Leal como entrenador de Atlético de San Luis, e indudablemente también el preparador físico del tricampeonato, Paco, Mario Pérez, también brasileño. Entonces, Jardín tendrá que reinventarse, es decir, tendrá que ver de qué manera fortalece su especulaciones, si quiere traer otro asistente, si quiere jugársela así, pero América estará bajo la lupa todo el semestre, y como viene de un año 2025 donde no ganó nada y en donde en este semestre se define la CONCACAF Champions Cup, ojo ese torneo, arranca el martes en Tegucigalpa para América contra Olimpia. Paco, te digo algo, es la prioridad del dueño, es la prioridad de la institución ganar el título internacional. Creo que eso es clave para hablar o no de la continuidad de Jardine después del verano, cuando todavía le restará un año de contrato. Oye, León, por último, perdón, ¿no será que Tigres está comprando? Lo escuché como rumor, pero tiene cierta lógica, ¿no? Tiene a Guiñac, tiene a Ángel Correa, que quizá no sea centro delantero específico, pero ahí se mueve. Tiene a Ibáñez. ¿No será que te vendo a Aguirre, pero préstame a Ibáñez porque lo conoce el técnico y lo tuvo en San Luis? ¿O estoy equivocado? Mira, no sería descabellado. El que no entra en planes de Tigres es Nico Ibáñez. Yo no tengo ninguna información relacionada a que sea un intercambio. En todo caso serían operaciones separadas. América indudablemente primero tiene que liberar esa plaza. Esa es la de Rafael Veiga, ¿no? Sí. Después, si se da la salida de Víctor Dávila, entonces ahí sí tiene un centro delantero que necesita invariablemente. Y Jardine lo conoce desde Atlético de San Luis a Ibáñez. Por ahora te podría decir que no tengo ninguna información relacionada a que vaya en esa dirección, pero de que América va a ir por un centro delantero, si sale Dávila, eso es un hecho. Y también pues inmediatamente se volvería una alternativa por justamente ese pasado que tuvieron en el equipo potosino, Richard. Perfecto, Lion, pues a poner atención entonces en lo que pueda pasar en los próximos días con América. Te mandamos abrazo, gracias.
¿Qué jugadores se acercaron y alejaron del Mundial de la selección mexicana? Te presentamos cómo se movieron las opciones de los jugadores para ir al Mundial 2026, después de los partidos ante Panamá y Bolivia. La selección mexicana hizo una gira por Panamá y Bolivia, para un casting más previo a la Copa del Mundo 2026. En los juegos clave, Javier Aguirre puso a prueba el carácter y la tenacidad de sus jugadores. Estas son algunas de las conclusiones. Es difícil hacer esa evaluación pública, porque no la tengo completa. Con números está bien el de Panamá. Estamos en un proceso de análisis. De repente hay jugadores que no lucen, aseguró Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana. ¿Cuáles son los jugadores que se acercaron a la Copa del Mundo? Luis Ángel Malagón, el arquero de América, estaría entre 2 de los 3 porteros considerados para la Copa del Mundo, pero el Vasco Aguirre lo dejó en evidencia al no ponerlo de titular en ninguno de los 2 juegos. Eso pone en peligro una posible titularidad en la justa mundialista. Raúl Rangel es el portero que más se consolidó en el proceso de Javier Aguirre, y apunta a ser titular en la Copa del Mundo, después de jugar de titular en 2 partidos. Me visualizo como el portero del Mundial, dijo al final de la gira. Richard Ledesma es uno de los jugadores que más sobresalió en la gira por Panamá y Bolivia. Debutó con la selección mexicana y se subió a la pelea por la lateral derecha. Israel Reyes, el jugador de América, tuvo que salir de cambio por lesión, pero sigue manteniendo su lugar en el equipo mexicano, debido a que tiene la facilidad de jugar como lateral y defensa central por la derecha. Eduardo Águila aumentó sus posibilidades de ir a la Copa del Mundo, debido a sus buenas actuaciones, y que pelea por el puesto que está vacante, para ser suplente de Johan Vázquez, tras las lesiones de Jesús Orozco Chiquete. Everardo López está en la misma posición de Eduardo Águila. El jugador de Toluca busca la vacante que está abierta por la lesión de Jesús Orozco Chiquete. Tuvo una buena actuación contra Bolivia. Jesús Gallardo, el lateral izquierdo, es uno de los jugadores que tiene su lugar asegurado en la selección mexicana. El rendimiento de Gallardo lo mantiene en la competencia Mateo Chávez, que está en los Países Bajos. Luis Romo, el mediocampista de Chivas, volvió para recuperar su lugar en la selección mexicana, al demostrar que puede jugar en el mediocampo y defensa central. Eric Lira es uno de los proyectos de la actual administración. A Lira le han enseñado a trabajar tanto en defensa como en el mediocampo. Roberto Alvarado es uno de los jugadores más frecuentes en las convocatorias de Javier Aguirre. Es considerado el titular como extremo derecho. Carlos Rodríguez está en la pelea por ir a la Copa del Mundo. Se disputa con jugadores como Obed Vargas, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda. Obed Vargas, el mediocampista del Seattle Sounders, está en la pelea por ir a la Copa del Mundo. Pelea su lugar con Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda. Marcel Ruiz, el mediocampista de Toluca, jugó los 2 partidos de la gira por Panamá y Bolivia. Es uno de los jugadores que más posibilidades tiene de ir a la Copa del Mundo. Brian Gutiérrez, el mediocampista de las Chivas, jugó por los 2 partidos en la gira por Panamá y Bolivia. Pelea por un lugar en el equipo de Javier Aguirre, aunque tiene el tiempo en contra. Gilberto Mora, el futbolista, estuvo ausente en la convocatoria por lesión, pero es uno de los que casi tiene su boleto para la Copa del Mundo 2026. Germán Berterame anotó un gol y compite por su tercer puesto del delantero de la selección mexicana, con Armando La Hormiga González. Armando González, La Hormiga, está en la pelea por ir a la Copa del Mundo. Lucha por ganarse el lugar del tercer delantero. ¿Qué jugadores se alejaron de la Copa del Mundo? Carlos Acevedo, el arquero de Santos, está en peligro. No ha tenido minutos en la gira con Javier Aguirre, y su competencia es Guillermo Ochoa, que espera una convocatoria en marzo. Jorge Sánchez, el lateral, tuvo una mala actuación contra Bolivia. Estuvo impreciso y se aleja de la lista con la irrupción de Richard Ledesma y el probable regreso de Julián Araujo. Víctor Guzmán, el futbolista de los Rayados, tuvo una buena actuación contra Panamá, pero su posición ya está ocupada. Por la defensa central por derecha están César Montes e Israel Reyes. Ramón Juárez, el defensa central de América, tuvo una buena presentación en Bolivia, pero al igual que Víctor Guzmán, su posición está ocupada. Brian González,
El lateral de Chivas tuvo una buena actuación contra Panamá, pero la dificultad que tiene es que su posición está Jesús Gallardo y Mateo Chávez. Diego Lainez, el lateral derecho de Tigres, tuvo la oportunidad de mostrarse ante Bolivia. No tuvo una buena actuación y salió de cambio. Denzel García es un proyecto a futuro de la selección mexicana. El lateral de los Bravos de Juárez tuvo pocos minutos en la gira por Panamá y Bolivia. Iker Fimbres. Fimbres es un jugador promesa en el mediocampo, pero en esa posición es en la que más opción tiene Javier Aguirre. Es considerado un jugador para el futuro de la selección mexicana. Kevin Castañeda, el mediocampista de los Xolos, tuvo una buena actuación, pero sus posibilidades de ir a la Copa del Mundo son pocas, por el número de jugadores en esa posición. Ángel Sepúlveda. Sepúlveda prácticamente está descartado de la Copa del Mundo. El atacante no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos. Por otra parte, la alarma roja en la selección mexicana. La lesión de Edson Álvarez pone en peligro su camino al Mundial del 2026. El mediocampista mexicano volvió a detener su actividad por molestias persistentes, en un momento clave de su carrera europea, y con el Tri en el horizonte. Edson Álvarez volvió a poner en pausa su temporada europea, y con ella la línea de tiempo que lo conecta con el Mundial 2026. El mediocampista mexicano difundió un comunicado, en el que explicó la decisión de frenar nuevamente su actividad competitiva debido a molestias en el tobillo, una medida que llega en el punto más delicado de su presente deportivo, y que reabre la duda sobre su disponibilidad a largo plazo. El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrió un golpe fuerte en el tobillo, casi al final del partido, señaló Álvarez al inicio del mensaje compartido en sus redes sociales. Aquella acción marcó el inicio de una cadena de decisiones médicas, que hoy lo colocan fuera de combate otra vez, cuando su margen de maniobra se ha reducido al mínimo. El jugador explicó que tras ese episodio continuó jugando con supervisión médica. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizaron pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, afirmó. La consecuencia fue inmediata, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa. La Europa League incrementó la lesión. El regreso parece cercano semanas después de que Álvarez aseguró que la rehabilitación avanzó de forma constante y que incluso logró sumar minutos en competencia continental. Desde entonces la rehabilitación y el trabajo no se han detenido. Las sensaciones fueron mejorando progresivamente, al punto de que podemos sumar algunos minutos en Europa League frente a Aston Villa, escribió. El partido disputado en Turquía tuvo una carga simbólica mayor, de la que reflejó al minuto 73, con el Fenerbahce abajo del marcador, y ante su propia afición. El ingreso busca ritmo, visibilidad y continuidad en una temporada que ya se había torcido. El equipo terminó perdiendo 1-0 y la apuesta personal volvió a salir cara. Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó, reconoció el mediocampista. La reconstrucción fue inevitable. Por ello, nuevamente, en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión. Las cifras explican parte del problema. En la Superliga Turca ha participado en 10 partidos, con poco más de 700 minutos acumulados. En la Europa League suma actividad en 5 encuentros, con más de 300 minutos. El volumen está lejos de ideal para un futbolista que construyó su carrera desde la regularidad y el ritmo competitivo.